Mi mejor amigo me hacía brujería parte 1. Así como lo oyes, mi mejor amigo me hacía brujería. Yo conocí a este amigo cuando íbamos en la escuela. Noté que les gustó el relato de los Ballrooms, así que pues voy a subir estos 2 relatos. Voy a estar subiendo los relatos por partes, ya que los ven más en Reels. Todo comenzó cuando nosotros empezábamos a la escuela. Yo conocí a mucha gente y en parte conocí a mi mejor amigo y a mi mejor amiga. Pese a que nosotros teníamos diferentes carreras, convivíamos. Voy a ponerle a mi mejor amigo Carlos y a mi mejor amiga Juanita. Yo conocí a mucha gente, tenía pretendientes, tenía novios. Yo noté que ambos, Juanita y Carlos, tenían muchos celos. Notaba que tenían actitudes muy raras hacia mí. Yo no sabía si era por influencia de ellos dos, pero a mí las relaciones de amistades y de novios no se me daban. Les diré un ejemplo. A mí un chico me gustaba, entonces pues él me había propuesto ser novios, pero yo le había dicho que necesitaba tiempo para conocerlo y así. Entonces Carlos se enteró de esto y le presentó a una compañera que le gustaba a él. Cuando menos lo esperé, empezaron a salir ellos dos juntos. Y esto fue a causa de que Carlos le dijo que éramos nosotros novios. Mi mejor amigo me hacía brujería parte 3. Había mencionado anteriormente que ambos tenían actitudes raras. En especial, Carlos, no lo quise ver en su momento, pero había ocasiones en el que él me quería besar a la fuerza. A veces, como nosotros nos llevábamos pesado, él se llevaba mis cosas y las regresaba con un peculiar olor. No sé si a estas alturas él me hacía amarres o con qué intención lo hacía. A veces él me pedía ropa interior para practicar y hacer calzones, cosa que nunca le di a él, ya que como él estudiaba costura, a mí nunca se me hizo raro eso. Con el paso del tiempo empecé a notar que a mí me daban dolores de cabeza y me enfermaba de la nada. Recuerdo que hasta mis calificaciones empezaron a bajar y me empezó a ir muy mal. Recuerdo esto porque una compañera me decía que a mí me pasaba de todo. Como lo mencioné anteriormente, a veces me sentía observada y no podía descansar bien. Tenía constantes pesadillas. En esas pesadillas yo veía a mi mejor amigo que hacía como una especie de hechizos en los sueños. Uno de esos sueños fue que estaba en una habitación que estaba iluminada por la luz de la luna. En esa habitación había velas rojas. Me acerqué un poco más a él. Notaba que había fotos de nosotros dos. No entendía muy bien qué es lo que hacía él en esos sueños. Todo quedaba en que era un mal sueño o eran pesadillas para mí, y mi vida continuaba normalmente. Yo le seguía hablando como si nada, porque para mí solamente era una pesadilla más. Pero las cosas continuaron de mal en peor. Había decidido alejarme de él, ya que como me hacía cosquillas en las costillas, me daban dolores de riñones y no sabía qué era lo que tenía. Recordando esto, cuando yo me alejé de él me empecé a sentir un poco mejor. Solamente esto lo vi como una casualidad. A él por su parte no le pareció que me alejara. A veces hacía el esfuerzo de juntarme nuevamente con Carlos, pero como yo estaba con Juanita muy saturada de tantas tareas en equipo, no podía lograrlo. Estuve un poco de tiempo alejada de él. La verdad es que esta tranquilidad duró muy poco. Me distraían más mi mejor amiga y mi exnovio. Juanita vivía cerca de la escuela. Mi exnovio iba y la buscaba temprano, antes de entrar a clases. Ellos hacían sus cosas y yo no me daba cuenta. Una tarde ellos llegaron agarrados de la mano después de regresar de clases. Yo quería mucho a Juanita y esto me dolió. Una amiga empezó a salir con mi exnovio. Yo no quise hablar de nuevo con ella, mas sin embargo cuando yo trataba de hablarle, ella me ignoraba o simplemente no me contestaba cuando le hablaba. Días después noté que ella le hablaba a los pretendientes que yo tenía. Algunos le aplaudían a Juanita de que ella salió de su caparazón y dejó de ser una chica tímida. Una compañera, harta de la situación, les dijo a todos que Juanita ligaba con todos mis pretendientes.
La mayoría se dio cuenta de que lo que hacía Juanita no estaba bien y pronto la empezaron a ignorar todos. Por causas exteriores, como mi padre, que tenía un cáncer terminal, yo estaba muy triste. Yo ya no tenía ganas de convivir con nadie. Por este motivo ya no pude hacer nuevos amigos. Carlos, al ver la situación, empezó a consolarme y a juntarse conmigo. Yo sentía que tenía un buen amigo con el que podía confiar. Grave error. A mí me gustaría decirles el por qué empecé a estudiar costura. Era una carrera que yo quería tomar desde un principio. A mi padre le decía desde los 4 años que quería estudiar costura, pero él no me dejaba. Decía que era un oficio de mujeres dejadas. Me decía que yo era bastante tonta como para poder diseñar vestidos. Siempre me metió ese miedo y por este motivo yo estaba enfocada en poder trabajar en una empresa. Por este motivo empecé a estudiar cosas que a mí no me gustaban. Cuando yo empecé a juntarme más con Carlos, veía que él hacía cosas de costura y notaba que se me hacían muy fáciles, cosa que a la mayoría que estudiaba ahí no le entendía con facilidad. Poco después, estaba yo arrepentida de no haber tomado desde un principio esa carrera. Yo intenté cambiarme de mi carrera a la de costura. De 8. En ese tiempo yo ya estaba más que decidida qué es lo que iba a estudiar y qué es lo que iba a dedicarme en un futuro. Me quería brincar de mi carrera a costura. Había hablado con los administradores y ellos estaban de acuerdo en checar en qué se podía hacer al respecto. Tiempo después me dijeron que sí se podía hacer el cambio, pero sería para el siguiente semestre y sería en otro horario. Le platiqué esto a Carlos e hizo lo siguiente. Un compañero que iba en la mañana me advirtió sobre Carlos de que Carlos decía que nosotros éramos novios. Así que todos del otro turno sabían que éramos novios. Un día llegué temprano y unos compañeros que eran del otro horario empezaron a reírse. Preguntaban si realmente éramos novios. A lo cual yo me negué. Estos chicos comenzaron a reírse y dijeron bésense. Carlos me besó por la fuerza. No pude apartarme por más que lo intenté. A lo lejos veía cómo Carlos les hablaba a los administradores. Me di cuenta porque a lo lejos todos me voltearon a ver, ya que como él era cercano a los administradores, le hicieron más caso que a mí. En pocas palabras dijo que yo era una desmadrosa. A causa de esto, no me dieron el cambio ni pude pasarme a costura. Aunque hablara con la administradora, me decía ahora que no se podía hacer el cambio. Le decía a la administradora que me quería dedicar a esto, pero ella solamente hizo oídos sordos. Yo a estas alturas ya no me juntaba con Carlos. Un día en la escuela, cuando nosotros teníamos que cambiar de clase, él se acercó a mí. En la escuela se hacía mucho la burla de que nosotros éramos novios. Cuando él se acercó a mí se hizo la bolita. Noté que él me estaba entregando unos dulces que estaban medio abiertos. Esto ya no me dio confianza. También me entregó una hoja donde tenía fotos de nosotros dos pegados. Estaba muy molesta por lo que había hecho Carlos. En forma de disculpa, él me entregó unas golosinas. Había notado que estas golosinas estaban medio abiertas y eso no me gustó a mí. También me había entregado una hoja con una foto pegada de nosotros dos. Había notado que atrás de la foto tenía hierbas. Yo me molesté a causa de eso y le aventé las cosas en su cara. Todo mundo empezó a hacer un círculo ya que pensaron que iba a haber pelea entre nosotros dos. Yo le dije que si no podía ser honesto y hacer bien las cosas, que no me entregara eso. Así que tomé la hoja y lo partí en varios pedazos y todo el mundo estaba choqueado. Y efectivamente, cuando partí esa hoja, había notado que tenía unas hojas como con algo negro. Después de eso salí yo como la mala. Había mencionado anteriormente que Carlos me había entregado unos dulces peculiares, donde claramente se veían sus intenciones. Después de la escena de los dulces, consideraron algunas chicas que era muy atractivo lo que hacía Carlos al entregarme esos dulces. Salió beneficiado Carlos después de esa escena. Cuando ya no se juntaba conmigo, era una persona libre y plena. Pero no todo estaba olvidado en la escuela. Decían que por qué había sido tan cruel con él.
Harta de la situación, yo les contestaba que acaso tú estarías con alguien que la tiene de 5 centímetros. A esto me respondían que no. Y ese rumor corrió como la pólvora, así que salió afectado Carlos. Carlos después de eso me veía con odio a lo lejos. Tenía sed de venganza. Como no me dejaron cambiar de carrera, me salí de esa escuela. Han pasado 5 años como en un abrir y cerrar de ojos. Había encontrado ayuda y unas mujeres me ayudaron a quitarme los daños que me había hecho él. Me explicaron esas mujeres que trataba de encadenar mi corazón para rogarle eternamente. El 1 de noviembre, que se celebra Día de Muertos, en México había feria por donde vivo. Fue una situación incómoda ya que yo estaba comiendo y la verdad tenía los cachetes llenos de miel. Era Carlos quien iba acompañado de su novia. Habíamos cruzado miradas después de 5 años. Yo noté que él se veía más amargado de lo normal. Todavía de que Carlos me vio a lo lejos, se tomó la molestia de hablarme. Dijo que no había amado a otra persona igual que a mí. Yo estaba un poco incómoda, ya que no sabía cómo reaccionar ante la situación, ya que estaba la novia de él. Y lo más raro fue que la novia no le reclamó nada a él. Empezamos nosotros a discutir frente a todos. Yo le pregunté que por qué me había hecho todo eso, lo cual él me contestó que lo enviaban unas compañeras a molestarme. Decía él que era un vengador, ya que él consideraba que yo era algo malo. No solo eso, sino también me afirmó que hacía brujería. Mis sospechas eran más claras después de que me dijo eso. Después de que él me dijera eso, agarró a su novia del hombro y se fueron caminando como si nada. No sé qué tan manipulada la tiene, pero espero que alguien la pueda ayudar. A todo esto solamente puedo sacar algo bueno de todo esto. Él quiso hacerme daño desde un principio, pero no se salió con la suya. Gracias a sus intenciones pude salirme de esa escuela y conseguir una mejor opción. Gracias a Dios que con los amarres que me hacía no pudo encadenar mi corazón. Mi corazón hoy en día decide con quién estar y decide estar con mi actual pareja que amo hoy en día.